Hola, buenas noches. Son las 8 de la noche en punto y como siempre, bienvenidos a nuestro programa Masterclass, un programa de aprendizaje continuo y de enseñanza. Hoy tendremos la presencia de dos grandes profesionales de la salud que en unos momentos más me permitiré presentar. Y como les decía, buenas noches a todos. Hoy, miércoles 9 de marzo del 2022, nuevamente estamos en Masterclass, su programa. Quiero hacer referencia de la invitación que hacemos constantemente cada semana para que nos sigan acompañando a través de redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, así también como en La Voz del Residente en Telegram. Por favor, los invitamos a que continúen en esta comunicación para seguir acrecentando el número de profesionales que estamos unidos a través de estas redes y que, por supuesto, nos llevarán a un beneficio de aprendizaje, de crear una sinergia entre todos los profesionales de la salud en México y Latinoamérica. Asimismo, les recuerdo que al terminar este programa, un par de horas posterior, este programa estará grabado en nuestro canal de YouTube. Tan solo tiene que teclear Medical Legal Center y encontrará este programa. Por cierto, también los invito a que escuchen el podcast que subió ayer el licenciado Abraham Dávila, a quien saludamos y agradecemos como siempre su apoyo. Un tema interesante, un decálogo que seguramente nos abrirá los ojos para estar más pendientes de nuestro quehacer y así evitar conflictos en nuestra práctica profesional clínica. Y en referencia a esto también recuerden que Medical Legal Center, siempre con el objetivo de lograr una práctica médica segura, pone a su disposición esta conferencia u otras que tengan que ver con el ámbito jurídico legal que hoy en día rige el ejercicio profesional de cada uno de ustedes. Tan solo tiene que solicitarla en el correo atención.mlc@gmail.com. Atención escribimos sin acento, .mlc@gmail.com, y con todo gusto usted tendrá una de nuestras conferencias presencial o vía Zoom para su hospital, para su servicio, para su agrupación o para el núcleo en el cual usted trabaja. Créanme que son temas muy valiosos y muy importantes. Cada día tenemos más posibilidades de seguirlos apoyando ya con los semáforos en verde. Entonces, si lo requiere presencial, también estamos a sus órdenes. Y bueno, quiero agradecer la presencia hoy de dos ponentes. Primeramente, me permito hacer referencia al tema que vamos a tener hoy. El tema es interesante y tiene que ver con nuestra vida cotidiana, no solamente con cuestiones ginecológicas, y lo han llamado virus del papiloma humano y sus connotaciones médicas y de pareja. Para ello, hoy tenemos a dos ponentes, a la doctora Mercedes Piedad de León Bautista, a quien más adelante presentaremos y daremos mayor información, y al doctor José Gabriel García Díaz. Por la dinámica del día de hoy en la que tenemos dos ponentes, daremos uso de la palabra por la conformación de la temática al doctor Gabriel García, a quien como siempre le saludamos con mucho gusto, ya ha estado participando con nosotros, y por supuesto también a la doctora Mercedes Piedad, a quien agradecemos su valiosa contribución, y sea bienvenida doctora a este programa de Masterclass. Entonces ahorita voy a dar lectura al currículum primeramente de la doctora Mercedes Piedad de León Bautista. Ella es médico cirujano general por la UPAEP, tiene maestría en ciencias en la especialidad de biomedicina molecular, doctorado en ciencias en la especialidad de biomedicina molecular por el CIMBESTAF, es miembro del sistema de investigadores, líder de grupo en las áreas de investigación de enfermedades de transmisión sexual, del SARS-CoV-2, del COVID-19. Tiene estudios en genética de poblaciones, medicina de precisión. Actualmente ella funge como director médico y jefe del sector de medicina de traslación, vanguardia y transferencia de tecnología en el Departamento de Salud Humana, Central ADN en Morelia, Michoacán. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Ahorita la vuelvo a presentar. Y nuestro ponente con el cual iniciamos la charla del día de hoy es el doctor José Gabriel García Díaz. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, tiene diplomado de colposcopía y manejo de enfermedades del tracto genital inferior, ha tomado cursos de peritos
médicos, es profesor vigente de la FEMECOG, expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Estado de Puebla, actualmente vicepresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Estado de Puebla, es médico adscrito al Hospital General Zona Norte de Puebla y es exprofesor de posgrado del Hospital General Zona Norte de Puebla. Bueno, pues a los dos, muchas gracias, bienvenidos, buenas noches. Y le damos el uso de la palabra al doctor Gabriel García, recordándoles a todos nuestros asistentes que por favor sus comentarios y sus preguntas al terminar la ponencia de la doctora Mercedes y el doctor Gabriel, con todo gusto daremos cauce a sus inquietudes, a sus preguntas, a sus comentarios. Favor de realizarlos en el chat. Doctor Gabriel, doctora Mercedes, bienvenidos. Los dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Y al terminar su ponencia, nos vemos para esta sección de comentarios. Gracias. Adelante, doctor Gabriel. Ya está. Ya, perfecto. Gracias. Ok, Adelante. bueno, empecemos. La inquietud de esta plática es sobre todo porque es un tema que lo vamos a estar escuchando de muchos años en adelante, ya que va a ser y es un problema de salud pública, y esto pues va a afectar a nuestras mujeres, a nuestra población en todas sus edades, en las épocas de la vida. Aquí la pareja, cuando hacemos un diagnóstico, lo primero que dicen, ¿por qué yo? Es lo primero que se pregunta la mujer. Y después se pregunta el varón, ¿por qué tú lo tienes y yo no lo tengo? A veces en forma ignorante el varón pues no quiere tomar y cargar con lo que pues debe de compartir con respecto a este tipo de infecciones. El problema hay que tomarlo como un problema de pareja, no nada más tratar y diagnosticar a nuestra paciente, sino también al varón. Después de un diagnóstico así, llega a haber un distanciamiento en la pareja. La mujer se pregunta que por qué falló la pareja y cómo va ahora a resolverse, en fin. Y después de, inclusive, he tenido pacientes que han prácticamente discutido su divorcio ahí en el consultorio porque han incluido situaciones de constancias médicas para tramitar el divorcio. Después del pleito y todo, viene el tratamiento, aunque estén divorciados o no divorciados, pero pues aquí, por último, para que tengamos mejores resultados, hay que manejar al varón. ¿Qué es una lesión de bajo grado o de alto grado? Aquí no cabe duda que el Papa Nicolau nos ayuda, porque como es un método de triage, de tamiz, entonces, pues hay que hacerle caso por la sensibilidad que tiene. Pero a nosotros como médicos, porque el Papa Nicolau se lo pueden hacer hasta las enfermeras, las químicas, pero pues aquí es en donde entramos cuando un Papa Nicolau sale alterado, o cuando después de un Papa Nicolau normal, pues entonces la paciente continúa con problemas. Entonces, colposcópicamente nos corresponde a nosotros, citológicamente le corresponde al patólogo, histopatológicamente también. Cuando tenemos una discrepancia en esto, entonces el médico se pregunta, ¿qué hago? Recordemos, vamos a hacer una remembranza de todo lo que, de lo que sabemos, de acuerdo al Papa Nicolau, que nos clasifica en 5 clases, del 1 al 5, el clase 1 como frotis normal y el clase 5 como cáncer invasor. Los médicos de la vieja escuela se han de acordar que pues prácticamente esta era la única clasificación que había. Sin embargo, bueno, viene el sistema Bethesda en el 2001, en donde es más específico, tal vez es menos complicado porque lo determina como el primero, como un reporte como significado indeterminado, y el segundo como células basales anormales sin todos los criterios para una lesión de alto grado. Esto hay que recordar que hay que hacer una correlación citológica y colposcópicamente. No podemos quedarnos nada más con un reporte de citología para poder o querer dar tratamiento a nuestra paciente.
En las lesiones escamosas de bajo grado, el sistema Bethesda corresponde a un NIC grado 1 y los citólogos también no se ponían de acuerdo en que si los coilocitos, que si las alteraciones celulares, que si había dos o más, entonces si eran coilocitos y si no, nada más era una atipia nuclear. Entonces también ya los citólogos y los citotecnólogos se pusieron de acuerdo para esto, porque era un verdadero problema para poder diagnosticar y poder tratar a la paciente. Y ya que el virus del papiloma humano se ubicó tanto en displasia como NIC1, NIC2 o NIC3, también se metió al cáncer cervicuterino en etapa inicial, que es el in situ como alto grado o como NIC3. Entonces hay que saber cuáles son las correlaciones y pues sobre todo los niveles de alteración histológica para poder comprender cuál es la alteración celular para poder ver qué tratamiento es el más adecuado. Hay que recordar la nomenclatura de acuerdo a la OMS, que es una displasia leve, moderada, severa, y el cáncer in situ, de acuerdo a la nomenclatura de Richard, que es NIC1, NIC2, NIC3, que todos estamos familiarizados. Entonces, este cuadro nos ayuda a englobar y correlacionar de qué estamos hablando, si manejamos un Bethesda como una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, en donde alto grado es moderada y severa y el in situ. El sistema Bethesda correlaciona muy simple el bajo grado como NIC1, como leve, como displasia leve y una infección leve también por virus del papiloma humano. Ahora, aquí hay que ver cuando nuestra paciente nos reporta un Papa Nicolau con una alteración. Hay que ser exhaustivos cuando nada más nos menciona que son anormalidades celulares, pero hay que buscar, el que busca encuentra, sobre todo si no revisamos el endocanal, si no revisamos vagina, si no hacemos una prueba de tipificación viral, entonces nunca lo vamos a encontrar. Entonces, una vez corroborado que se trata el virus de PPH de bajo riesgo, hay que darle seguimiento y esto va a depender. Digo que va a depender porque hay lesiones de bajo grado que son minúsculas, milimétricas, pero también hay lesiones de bajo grado y que son inmensas, o sea, que pueden abarcar prácticamente todo el exocervix, bueno, toda la zona de transformación, todo el exocervix, inclusive los fondos de saco vaginales. Entonces, ahí como que ya también no podemos quedarnos tanto a la expectativa de que si nada más los contemplamos y no les hacemos nada. Y si se trata de una lesión de bajo grado, pero es un virus una lesión de bajo grado con un virus de alto riesgo. Entonces, esto nos va a llevar a que también valorar si damos un tratamiento, si es ablativo o es excisional. Las lesiones escamosas de bajo grado debemos de sugerir el diagnóstico histológico para que podemos decirle al mandar nuestras biopsias al patólogo, ¿sabes qué es una lesión de bajo grado o de alto grado? Yo creo, y entonces en base a él podrá dar diagnósticos, pues que puede ser una displasia leve, un NIC 1, 2, 3, o si es inclusive excluir un cáncer invasor y se trata de un in situ. Y para esto yo les reiteraría ahorita y más adelante hacer un legrado endocervical. Estos son los índices colposcópicos que amén tenemos de manejar diariamente y nos comentaban, de hecho, que cuando hicimos hace muchísimos años ya el diplomado en colposcopía, nos decían que vamos a aprender a observar
y diagnosticar ya que tengamos nuestras primeras 1000 pacientes eh, pues, vistas en el consultorio y que vamos a aprender ya a diagnosticar, y prácticamente cuando nosotros ya tenemos una correlación colposcópica con lo que nos da el diagnóstico histológico, el patólogo, entonces ya estamos comenzando a hacer una buena revisión colposcópica. ¿Por qué los criterios colposcópicos son complicados? Porque pues cada persona que los ideó, pues puso criterios a su buen ver, pero cuando ya son una diversidad de índices, pues son múltiples criterios, son diferentes interpretaciones. Hay inconsistencia también para su aplicación. A veces son complicados y bueno, resulta más confuso cuando no sabemos observar y diagnosticar. Y precisamente aquí hay índices predictivos falsos o falsos positivos o falsos negativos. El buen colposcopista se debe de jactar de tener un 98, un 99% de índice de certeza. Y yo me acuerdo cuando hacíamos colposcopía en los primeros años, eh, tomábamos 2, 3 muestras y pues cuando uno va viendo que a la práctica una sola biopsia es más que suficiente para tomar un diagnóstico totalmente certero. ¿Para qué nos sirven todos estos índices colposcópicos? Pues para confirmar las anormalidades ya descritas en la citología que ya nos presenta nuestra paciente. Hay que hacer eh, perfectamente una evaluación a través de la prueba de Hilsenmann, y esto hay que saber ver si es un blanco tenue, blanco nieble, blanco ostión, etcétera. Hay que saber ver y diagnosticar los blancos. ¿Qué puedo decir de las mujeres, no? Que es un verde agua, un verde pera, un verde pasto, un verde jade. Pues me queda claro que para ver son mejores las mujeres y saben diagnosticar mejor los blancos, yo creo, ¿no? O hay que ver que si tenemos algún problema ahí que no podamos contemplar los colores como deben de ser, pero debemos de tener una fuente de luz muy, muy adecuada para que podamos nosotros observar esos cervix. También tenemos que aprender a estadificar todos sus componentes y los parámetros para observar las lesiones, ver lo que son vasos y demás. Y hay que ver y tener un método terapéutico para cada caso. No todas las pacientes son criocirugías, no todas las pacientes son conizaciones. Este es el índice colposcópico de Richard, que hasta la fecha yo creo que es uno de los más que nos pueden apoyar en nuestra consulta, en donde se valoran los bordes, el color, los vasos y la tinción de yodo. Entonces, son los 4 puntos a evaluar, y sus alteraciones nos van a determinar la cantidad de puntos, y con esto determinar también si es un NIC 1, NIC 2 o un NIC 3. Esto es histológicamente en la citología. Esto es por Bethesda, lesión debajo de alto grado, un ascus. ¿Y cuál es la historia de cuál es la historia que tenemos que tener con nuestra paciente diagnosticada por VPH? Si se trata de un NIC 1 y tiene virus del papiloma humano, entonces hay que repetir la revisión a los 6 o 12 meses. Se comenta que si es un NIC 1 van a tender a desaparecer aproximadamente las lesiones en un promedio de un 45% sin hacer nada, ¿no? Pero
recuerden que les dije en un inicio que esto va a depender también del tamaño de esas lesiones. Y si esto en 6 a 24 meses puede proseguir a un NIC2 o un NIC3, entonces ya tenemos que tomar cartas sobre el asunto, pero también hay que ajustarnos a la norma oficial mexicana, que también es muy explícita la ley para esto. Y se comenta que más o menos un NIC2, un NIC3 va a proseguir a un cáncer invasor en un promedio de 10 años. Esto es subjetivo, recordémoslo, va a depender si la paciente no es obesa, fumadora, drogadicta, alcohólica, obesa, lúpica, tiroidea, en fin, porque entonces esos 10 años, jure lo que se va a cortar. Yo he tenido pacientes con cáncer microinvasor de 23 años, ha sido la paciente más joven, y una paciente con NIC3 de 17 años. Entonces, esto es muy relativo. También vamos a tener en consideración los factores heredofamiliares y la predisposición al cáncer. A ver, ahí está. Esta es la prevalencia de los virus de alto riesgo en lesiones de alto riesgo. Principalmente es el VPH del subtipo 16 y le continúa el 18. Aquí en lesiones de alto grado, también se vio con una alta prevalencia el subtipo 31, que por lo general, aunque se les vacuna a las pacientes y demás, son los que más se demoran en poder desaparecer o salir negativos la tipificación viral. Estos son las diferentes nomenclaturas. Ojalá que esto les sirva. Antes esto era una gráfica ya antigua, estamos hablando de hace unos 20 años, pero nos ayuda a entender cómo han sido los cambios, y no dudo que vengan más cambios años adelante, y pues hay que tomarlos en consideración. La infección persistente por virus de alto riesgo puede conducir a un NIC2, un NIC3 y al cáncer cervicuterino. Esto lo vieron desde un grupo de médicos desde el año del 95, y fue cuando se comenzó a hacer el boom de hacer estudios de alta tecnología biomédica, y que comenzaron en Estados Unidos, Europa, y ya se los trajeron a México, y después ya fueron las tomas de captura de híbridos en las instituciones públicas. Y era raro porque se hacían en instituciones públicas y era muy raro que se hicieran en laboratorios privados. El virus de alto riesgo, recientemente también se estima que las mujeres llegando a los 50 años, perdón, pues prácticamente el 90% de todas las mujeres ya padecieron una infección por virus de alto riesgo y no se dieron cuenta. ¿Qué conducta sigue? La conducta que sigue a una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado ha sido motivo de controversia. ¿Por qué? Porque es tratar inmediatamente o no tratarlo, y caemos en los congresos cuando se habla de esto, sobre diagnósticos, y también sobre tratamientos que no se debe de hacer. Pero yo creo que aquí vamos a dejar en claro algo que con eso quiero que se queden, porque es de lo más importante. Esta es una lesión en el labio anterior. Vemos cómo son multicéntricas y son blanco tenues aquí, y aquí es un blanco más claro, son de bordes irregulares. Aquí se ven perfectamente las lesiones en el labio anterior, y que ocupa prácticamente pues
casi 2 cuadrantes del cuello. Este es un cervix que está prácticamente toda la zona de transformación afectada, bordes irregulares y demás, pero son de bajo grado. No porque las veamos grandes significa que estén. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos una lesión? Obligadamente tenemos que hacer una biopsia dirigida para tener un diagnóstico definitivo y preciso. No es, o sea, como les decía, tal vez el que está iniciando se le, se le permita hacer tal vez 3 biopsias, pero con una es suficiente si sabemos ver. Pero sí, la recomendación que les hacía desde un inicio, si la citología sale alterada, la colposcopía sale completamente normal, tenemos que hacer un legrado endocervical. Y de esto me consta, pocas veces se realiza en la práctica clínica en forma particular. Entonces, ¿qué es lo que cómo se tiene que manejar la paciente? Con su examen colposcópico, si hay lesión identificada, si no hay lesión identificada o si la colposcopía no es satisfactoria. Aquí entra la ayuda importante de la tipificación viral. Tomaron la muestra cervical y ver qué subtipo viral es, si primero, si hay virus del papiloma humano y qué subtipo tiene. Si es una lesión de bajo grado con virus del papiloma positivo, hay que repetir la colposcopía a los 6 y 12 meses, también tomarle la citología. Y si sale negativo la tipificación, nada más hay que hacerle su rutina normal a la paciente. Pero si la paciente tiene displasia más o tiene cáncer, hay que ajustarnos a las guías de práctica clínica y de ahí no despegarnos. Esto incluye también las pruebas de tipificación viral y si hay un NIC 1 o 2, entonces la lesión es pequeña, es visible, en fin, se puede dejar también en vigilancia, no hay que espantarnos. También se comenta que puede haber una reversión en un 40%. Los adolescentes es lo más importante que nos puede competir ahorita por el hecho que los jóvenes están iniciando su vida sexual más tempranamente y esto nos puede llevar a pacientes con lesiones más grandes, más extensas y más profundas. Entonces, pero también hay que conservar su bienestar obstétrico y me han tocado ver mujeres totalmente amputadas, esos cervix y demás, inclusive pues prácticamente con el orificio cervical interno todo destruido. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas adolescentes. Si alguna de estas pruebas resulta positiva, hay que hacerle todo hasta tener el diagnóstico y la valoración precisa de cada paciente. Si es de bajo riesgo el virus, si es un ascus o es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, pues hay que darle nada más su vigilancia. Y esto sin importar el resultado viral. ¿Qué es lo que recomiendo nosotros? Que hay que establecer el diagnóstico citológico y se los voy a leer así preciso. Si la lesión es de bajo grado, es diferenciar si se trata de un adolescente, adulta joven, menor de 25 años, adulta entre 25 y 40, premenopáusica o posmenopáusica. Si está o no está embarazada, porque también una colposcopía, una tipificación viral, no está de más poderla hacer en mujeres embarazadas que tienen el antecedente de virus del papiloma humano y sobre todo que desean que el nacimiento sea por parto butóxico. Y no hay que despegarnos de lo que habíamos comentado, si la paciente o no cuenta con factores de inmunosupresión.
no hay que despegarnos de los lineamientos generales y la norma oficial mexicana. Hay que conocer perfectamente los índices colposcópicos, hay que apoyarnos en la tecnología de la biología molecular y no hay que hacer tratamientos innecesarios, porque si no también puede ser motivo de demandas. Conocer perfectamente la prueba de Gieselman, que es la prueba del ácido acético, conocer los blancos que habíamos comentado, la prueba de Schiller, que también es muy útil, que hay escuelas que no la ocupan. Yo en forma particular la ocupo, ocupo ambas y me han dado resultados muy valiosos. Hay que saber observar a una simple vista el cuello sin ninguna solución, limpiar la solución, el cuello con una solución salina, conocer, tomar la citología de la zona de transformación, tipificación viral de la zona de transformación y de ahí ocupar el ácido acético, la prueba de Schiller y pues si es necesario tomar biopsias y el grado endocervical. Este es un cervix que todas las mujeres deben de tener completamente maduro y limpio. Este es una ectropia glandular que no resulta de alguna alteración importante, pero esto es lo que nos tiene que llamar la atención, las lesiones que son completamente llamativas. Esto a la mujer le va a causar una verdadera afectación y nos va a exigir que le demos tratamiento. Aquí hay diferentes lesiones. Esta es una lesión bastante extensa. Estas son lesiones aisladas y aquí completamente marcadas gracias a la prueba de Schiller. Entonces, si nos damos cuenta, aquí es un condiloma florido, pueden ser periféricas, se pueden confundir hasta con lesiones inflamatorias por cándida. Otras que son extensas como puede ser este condiloma y las centrales que pueden ser tan enormes del tamaño que quieran. Este es otro condiloma en el labio posterior, este también. Y múltiples. Aquí estamos viendo condiloma con una lesión extensa, completamente blanco nacarada. Aquí condilomatosas, aquí que están por todos lados, inclusive se van hacia fondos de saco. Cuando son gruesas y son condilomas floridos. Y pues bueno, aquí cuando tienen márgenes irregulares. Aquí cuando dicen, tengo el diagnóstico en la punta de la lengua, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque también hacemos diagnósticos en boca, donde podemos ver en paladar, en carrillos, hasta en fosas amigdalinas hemos encontrado y lengua. Y este es el flujograma. Frotis normal, colposcopía, hay que hacer tipificación viral. El virus es de bajo riesgo, hay que darle seguimiento. Si es de alto riesgo, entonces lo recomendable es dar tratamiento. Me voy a ir un poquito más rápido para que darle su tiempo a la doctora y pues bueno, debemos de dar tratamiento siempre y cuando la lesión sea visible. Hay que tener una biopsia pretratamiento para quitar la sospecha de invasión y evaluar perfectamente el canal endocervical. Y no hay que dejar a la paciente sin un posttratamiento o una vigilancia. La observación y seguimiento va a ser entre cada 4 a 6 meses posterior al tratamiento. Hay tratamientos con criocirugía que en lo que a mí compete en forma personal, yo ya no lo hago. Tiene un alto índice de recidivas, aunque se haga perfectamente, va a depender de muchos factores. La vaporización láser es muy buena. Hay que tomar en consideración los costos. En lo que respecta en mi persona, yo ya no hago conos por bisturí frío, pero asas diatérmicas y demás, electrofulguraciones también son muy pertinentes, pero también la aplicación de ácido tricloroacético cuando son lesiones únicas y pequeñas da muy buenos resultados.
Esa es una esfera cervical. Y hay que tomar en consideración que la progresión de un NIC1 a NIC2 prácticamente es de un 0.9%. Entonces, es más fácil que crezcan las lesiones a que se vayan más profundas las lesiones. Y pues bueno, esto es lo que les decía, a quienes se les van a dar seguimiento, a quién se le puede hacer una esferolisis, una excisión por asa diatérmica o láser. Conclusiones, siempre una confirmación citológica, siempre hay que observar por colposcopía la lesión, siempre hay que tener un estudio pre y post quirúrgico. En el histopatológico hay gente que hace conos y no manda a histopatología el cono que quita. Entonces, eso es una pieza que jamás se recupera. Y hay que tener una adecuada capacitación y tener una para la decisión terapéutica. Imprescindible conocer la zona de transformación, dimensionar la forma y tamaño de la lesión y siempre decían, lo que se comenta siempre, que hay que hacer lo que mejor sabemos hacer, no hay que inventar cosas. ¿Qué es lo que hace realmente el médico? Sobre tratamientos, sobre diagnósticos, hay que apegarnos a los protocolos verdaderamente que ya están bien conocidos. Hay que realizar únicamente los tratamientos que se tienen que hacer y hay que tomar en consideración también las consecuencias legales de su mal proceder, de lo que quitemos o no quitemos. Aumentar las tomas cervicales para biología molecular y mejorar el diagnóstico para los pacientes y valorar su progresión, porque esto también nos ayuda para ver el pronóstico de esas lesiones. Y pues errores humanos está en la naturaleza, pero también es parte de la naturaleza humana crear soluciones, buscar mejores alternativas y afrontar los nuevos desafíos. Y la pregunta es, no sé si se adopta o no la nueva tecnología, sino cuándo y cómo adoptarla. Y pues bueno, esto es un breve resumen que quería yo comentar sobre el BPH, porque pues ahorita la doctora Mercedes nos va a ayudar, a apoyar para conocer sobre la biología molecular, que ella la sabe como si fuera un cuento para niños de preescolar. Entonces, con mucho gusto, invito a la doctora Mercedes de León. Hemos trabajado durante años con ella y pues bueno, hemos tenido muy buenos resultados y pues muchas gracias por su atención. Bien, ya todos ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Ya? ¿Todos? Sí, correcto. Adelante, Perfecto. doctora. Ok, perdón, ahí trato de que la iluminación no sea tan fuerte para que nos podamos conocer. Pues bien, pues buenas noches a todos. Eh, Colegas y asistentes de esta reunión, de verdad es un honor para mí poder participar en estas charlas. Le agradezco principalmente al doctor Gabriel por haberme invitado. La verdad es que para mí es un gusto siempre platicar sobre este tema, que la verdad no es que sepamos tanto, pero sabemos un poquito sobre el BPH, ¿no? El diagnóstico molecular es de lo que vamos a platicar en los próximos 15 minutos. Ya me presentaron, ya me conocen, sin embargo, creo que lo más importante aquí es lo que nos llevamos al terminar las pláticas, ¿no? Siempre estamos en la mejor disposición de aclarar sus dudas al final de la presentación. Así que iniciemos con nuestra plática complementaria del doctor. Bien, como ustedes saben, en el panorama mundial, la infección por el virus del papiloma humano, conocido de manera de nomenclatura internacional como HPV, es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo y en la mayoría de las regiones, los individuos sexualmente activos van a adquirir al menos una vez en su vida una infección por este virus, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a nivel de prevalencia mundial? Que son de las cosas que tenemos que saber. En un metaanálisis constituido por aproximadamente 194 estudios que sumaron 1 millón de mujeres, utilizando la biología molecular, como en este caso captura de híbridos o la famosa PCR, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, utilizando muestras de mujeres con citología sin ninguna alteración histológica, se encontró que hay una prevalencia mundial
de aproximadamente entre el 11 y el 12%, de los cuales ustedes pueden observar en esta imagen cómo los países, África, por ejemplo, o Caribe, tienen una alta prevalencia de esta infección. Pues son países con un menor ingreso per cápita, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando nos vamos a esas zonas, perdón, o regiones en el mundo y nos pasamos a aquellas regiones con mayor ingreso per cápita, ¿no? Ocurre lo contrario. Esto se debe al tipo de estrategia a nivel de seguimiento y vigilancia, tamizaje y aplicación de las nuevas tecnologías en su población, lo cual no ocurre en el Caribe o, por ejemplo, en América Latina, que apenas estamos en ese proceso de incluso ni siquiera hablar de la vacunación, que en algunos países, como en América Latina, apenas estamos tratando de introducir. Bueno. Aquí les presento lo que ocurre, pero en cada región. En este caso, a nivel mundial lo vemos en color azul marino. A nivel de África lo vemos con una prevalencia mucho más alta. Esto es mucho más gráfico, ¿no? En América, de color azul cielo, que si ustedes se percatan, pues sí tenemos como una prevalencia alta, de pronto baja, pero vuelve otra vez a incrementar. Un patrón muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en África. Pero ¿qué ocurre en otras zonas, ¿no? Como puede ser Asia, como puede ser Europa, realmente hay un decaimiento de esta prevalencia, lo cual habla de que las estrategias de seguimiento o vigilancia en la población son efectivas y sobre todo que se aplican, ¿no? Porque igual las podemos tener, pero no las aplicamos. Bien, pero ¿qué sabemos del virus del papiloma humano y qué connotación tiene con el famoso cáncer? Bueno, como creo que todos nosotros hemos sabido, escuchado, aprendido y además hemos aplicado este tipo de técnicas, pues sabemos que el cáncer, el virus del papiloma humano, una vez que infecta, por ejemplo, algún tejido, en este caso específicamente el cérvix, ¿no? El virus ingresa a través de esas diferentes capas celulares para poder infectar la capa basal del epitelio, ¿no? Para que semanas después ocurran dos cosas. Ya sea que el mismo sistema inmunológico de nuestro cuerpo sea capaz de eliminar la infección, que eso ocurre en aproximadamente el 90% de esas infecciones, es decir, de 100, 90 pacientes van a poder eliminar la infección porque su sistema inmunológico está capacitado para poder atacarlo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Puede ocurrir que de pronto no. Existen algunas células en la capa basal que puedan alojar, que puedan darle cabida al virus y por lo tanto pueda poco a poco ir migrando a través de las capas del cérvix hasta que haya una replicación viral, ¿no? De hecho, hay una replicación viral a lo largo, una vez que el virus va subiendo de estratos en el epitelio, hasta que después podamos encontrar, pues, los viriones que nos hablan de que el virus está replicando. Ahora bien, de esas pocas infecciones que se quedan, puede pasar años. Ya el doctor Gabriel lo mencionaba. No puedo decirles un número exacto de qué cantidad de años tienen que transcurrir para decir que un virus de papiloma humano va a tornar una lesión o una infección se va a tornar en cáncer. Incluso somos muy conservadores los investigadores y los médicos, los que hacemos investigación clínica y básica, porque esto no es una regla, son ciencias biológicas y vemos cómo pueden transcurrir 10, 30, 40, 20 años para que una célula pueda convertirse en una célula autónoma o maligna y eventualmente esas células puedan proliferar y contribuir a un cáncer ya sea in situ o invasor. ¿Sale? Entonces, en realidad sí es una causa, hace muchos años era una causa necesaria, actualmente es una causa y es un factor que sí tiene una implicación significativa en el desarrollo de cáncer, pero con el paso de los años y la investigación hemos observado que su comportamiento y el fitness que tiene ese VPH se comporta tan errático o a veces tan coordinado que no podemos decir va a ocurrir esto, ¿no? Por supuesto, el virus del papiloma depende de una característica biológica y esa característica biológica pues es su constitución molecular. En este caso, el genoma del virus del papiloma humano, aquí se los presento en esta imagen, es un virus circular de doble cadena, así como ustedes lo ven, no se ve así realmente en microscopía electrónica, pero tiene una constitución similar porque está cerrado como si fuera un anillo.
y contiene diferentes secuencias genéticas que le van a permitir primeramente al virus replicarse y poder transcribirse en una célula una vez que la infecte. A su vez, también va a tener diferentes genes que le van a permitir adaptarse al nicho celular, poder evadir la respuesta inmunológica y eventualmente poder controlar algunos puntos de control que tiene la célula para mantenerse sana. Para el conocimiento de todos, recordemos que tenemos el famoso P53, ¿no? Ese P53 que todos lo conocemos como el famoso guardián del DNA, el guardián celular, ¿no? Que protege que el DNA no se dañe o no tenga una lesión o que se corte, sino que lo mantenga intacto. Bueno, pues el virus del papiloma también tiene una secuencia que puede jugar con este famoso P53, haciendo que la célula pueda hacer cambios, ¿no? Cambios con un proceso molecular muy complejo. Pero también contiene algunos otros genes que son genes tardíos, porque son genes que participan para la formación o la estructura del virus del papiloma humano, que principalmente son para las proteínas de la cápside, que son las proteínas que están en la parte exterior del virus, ¿no? Que van a dar lugar a que se sinteticen estas proteínas. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, es un virus que realmente tiene su propio DNA, es como si ellos tuvieran su propio cromosoma, así como nosotros tenemos los nuestros, pues el virus del papiloma tiene lo suyo. Entonces llega a un lugar y estas proteínas principales de la cápside pues reconocerán un receptor en nuestras células y podrán ingresar a nuestros tejidos y poder hacer una serie de eventos moleculares que pueden o no terminar en un proceso invasivo o canceroso, o simplemente eliminarlo. Y eso depende de la idiosincrasia genética que tenemos cada uno. Tan simple como responder diferente a una gripe, a algunos no les va a dar nada, a algunos les va a dar un cuadro leve, otros tendrán neumonía. No lo sabemos, ¿no? Bueno. Uno de los puntos importantes es también conocer la clasificación de los virus del papiloma. En la base de datos del virus del papiloma, no estoy hablando del humano, en la base de datos de todos los papilomas que existen, actualmente se han reportado ya más de 300 genotipos diferentes, 300, de los cuales 200 son genotipos que van a asociarse con lesiones benignas y verrugas en mamíferos, ¿sale? Y así como les presento en esta imagen que tenemos un árbol filogenético, les presento que todos los virus del papiloma se subdividen en diferentes géneros. ¿Por qué? Porque dependerán de la estructura molecular. Todos se parecen y por eso son parte de la clasificación de los virus del papiloma, pero pues realmente no todos esos se han implicado en enfermedades en el humano, ¿no? En este caso es principalmente aquellos que se han asociado, por ejemplo, a lesiones benignas, como el 5, como el 4, que son incluso hasta las lesiones planas que tienen los niños cuando son pequeños, cuando juegan con sus compañeros, o los que no salen por el roce o en las manos, ¿no? Son eventualmente cosas que se van a poder eliminar fácilmente, que pueden tener una recidiva, pero no son malignos. Sin embargo, los que normalmente nosotros hemos atacado como investigadores son aquellos que generan o que tienen un perfil de oncogenicidad. ¿Cuáles son? Pues todos aquellos papilomavirus que pertenecen al género alfa, que son todos los que ustedes ven acá. Este es un clado del género de los alfa papilomavirus, que ahorita los vamos a ver con un poquito más de detalle. Son los que hasta ahora hemos estudiado más. Ahora, complicando un poquito más el asunto, realmente conocemos los que tienen oncogenicidad porque son los que más estudiamos. Sin embargo, ¿qué ocurre con los otros que también tienen una implicación? Es centrar en un tema de discusión porque hasta ahora incluso se ha visto que algunas lesiones anales, por ejemplo, en hombres que tienen sexo entre hombres, tienen lesiones ya cancerosas que tienen principalmente virus de papiloma 6, ¿no? Entonces estamos viendo cómo esa ecología de la infección del virus del papiloma humano, pues estamos descubriendo nuevas funciones, nuevos factores, nuevos papeles, o estamos encontrando cosas nuevas en cuestión del virus, ¿no? Entonces, pues las bases genéticas de la oncogenicidad del virus del papiloma no son concluyentes. Hay muchos estudios, unos que hablan sobre las lesiones de bajo riesgo, que tienen una correlación con diferentes tipos de virus del papiloma, otros que no, otros que sí. Entonces, hay una falta de información,
a nivel de lesiones, a nivel de zonas biológicas. No es lo mismo testar el surco coronal que la uretra o que el cervix. Lo hemos visto nosotros en los proyectos de investigación que no es lo mismo. Entonces, las bases genéticas se van complicando, ¿no? De los tipos alfa de VPH, que son de los que les comentaba hace un momento, aproximadamente el 60% de estos virus del papiloma son los que nos van a tener ese interés, ¿no? Esos virus de interés, de los cuales 13 son los oncogénicos y un poquito más del 95% en todos los cánceres se han encontrado. O sea, se han encontrado al menos de estos grupos. Aquí les presento el grupo 9, que son principalmente el 16, 31, 33, 35, 52 y 58. Si los ven fríamente, son los genotipos que ataca la Gardasil nonavalente, por ejemplo. Está el grupo 7, 18, 39, 45, 59 y 68, el grupo 5, el 51, y en el grupo 6, el 56. En población mexicana, en algunos estudios que nosotros hemos hecho, hemos observado que justamente los del grupo 5 y 6 son de los más frecuentes en la población. Pero para complicar todavía más este panorama, déjenme les platico este dato. No nada más es suficiente para el virus saber que hay subtipos, que hay clados, que hay géneros, sino que también se ha encontrado que cada uno de estos grupos y además genotipos como el 16 tiene sus propios linajes, es decir, una división dentro de otra división y así sucesivamente, porque los virus de DNA normalmente llegaron a nuestro cuerpo para quedarse y eso lo hemos visto, ¿no? Y además hay sublinajes, es decir, todavía dentro de esos linajes hay otro subgrupo, es decir, vamos a tener un 16 que puede ser 16 grupo 1, 16 grupo 2. Es decir, vamos a encontrar que los virus van a encontrar formas para poder evadir el sistema inmunológico, ya sea mutando, cambiando, alterando su secuencia genética, aunque sigan siendo 16, pero tendrán ahora herramientas diferentes para poder evadir lo que tengan que evadir, para poder mantenerse, ¿no? Ya lo hemos visto con el COVID. Con el SARS-CoV-2, perdón. Y bueno, la infección del cervix viral, pues depende de lo siguiente, ¿no? Una vez que el virus infecta el tejido, este es capaz de poder infiltrarse hasta la capa basal, como veíamos hace unos momentos. La expresión de esas diferentes moléculas para que pueda mantenerse ese virus dentro del tejido dependerá, pues, de muchos factores. Ya lo decía también el doctor Gabriel. Está una paciente que tiene un VPH y el esposo no lo tiene o viceversa y de pronto, ¿pero por qué? Todos traemos un historial en nuestra vida sexual. Todos nos defendemos de manera inmunológica distinta. Entonces, vamos a depender de muchos factores, tanto factores ambientales como factores idiosincráticos genéticos, es decir, del mismo paciente, como de los factores del tipo de VPH que nos infecta, como del sitio, como el origen, etc. Son muchos factores que van a influir para que esto que estamos viendo aquí pueda llegar a convertirse en una expresión viral genética que convierta a la célula en maligna. Porque, bueno, una célula maligna pues es autónoma, tiene sus propias características, no le hace caso a nadie, ella sola es autónoma y puede estar ella sola. Entonces, para que ocurra todo eso, pues tienen que ocurrir otros eventos mucho más complejos y prácticamente, si se dieron cuenta, entre el porcentaje que les dio el doctor Gabriel, con lo que yo les he platicado del porcentaje del 0.8, 0.9%, realmente son pocas esas lesiones, ¿no? Y bueno, a lo largo del tiempo, hemos tenido una evolución sobre las técnicas de biología molecular. Ya no es suficiente con hacer la citología. Pasamos en un evento importante en la historia de la biología molecular en el virus de papiloma humano, cuando Harold Suhausen descubrió que el virus del papiloma humano tenía una relación con el cáncer cervicouterino, ¿no? Entonces, recuerden que hasta recibió el Nobel hace poco, que en paz descanse, pero Harold Suhausen después identificó que el virus del papiloma humano, que fue de los primeros en haberse estudiado con más profundidad, tenía una relación con este tipo de tumores y lo demostró con técnicas de biología molecular. De hecho, el Southern Blot todavía se hace a nivel de investigación, pero no es una de las técnicas que utilicemos actualmente con frecuencia para el tamizaje del VPH, ¿no? Posterior a eso, en la época de los 1990, en la década de los 90,
encontramos que también empezaron a probarse algunas pruebas por la FDA para empezar a hacer el tamizaje de la detección de virus de papiloma humano, ¿no? Hacer ese triage, empezar a encontrar, a buscar. Después llegó la captura de híbridos, ¿no? Que todos creo que la conocemos, que tiene unas grandes ventajas que nos permitió realmente empezar a conocer un poquito más esa ecología del VPH en estas pacientes con lesiones o sin lesiones. Después llegó Cervista, que mejoró mucho la técnica de Digene, de la captura de híbridos de QIAGEN. Después ya llegó la biología molecular con todo para poder empezar a describir qué genotipos, ¿no? La famosa tipificación de los genotipos de VPH, ¿cuál está? Ya no era suficiente con conocer un VPH, ¿es positivo o es negativo? Sí, pero ahora necesito saber cuál tengo. No es lo mismo tener un VPH 16, 18, 31, 58 a 11, 6, 81. No es igual. ¿Qué significa, no? Entonces, llegan las nuevas tecnologías y encontramos que pues tenemos ahora muchas herramientas a la mano para hacer esta tipificación, pero después, ¿qué sigue, no? Actualmente, pues tenemos la mira de ahora no solamente encontrar qué genotipo de VPH, si se está expresando o no, sino que ahora también tenemos y queremos conocer cómo el VPH se integra a nuestra información genómica, cómo el VPH se queda y por qué se queda con nosotros. Y bueno, esta evolución de técnicas moleculares, empezamos detectando únicamente secuencias completamente homólogas y de manera general nada más para decirnos que era VPH positivo o VPH negativo. Alto, bajo grado y se acabó. Para nosotros era mucha información. Estábamos en el proceso de descubrir qué ocurría. Por eso la información epidemiológica es tan importante, es tan reiterativa, pero al mismo tiempo es importante porque siempre encontramos cosas nuevas. Dependemos de la población, dependemos de las técnicas moleculares, de la sensibilidad, etc. Entonces, pasamos de tener captura de híbridos, que fue tan importante como mencionaba hace un momento, donde en este caso utilizábamos ondas que se pegaban al RNA, que se pegaban al DNA, y estas al momento de pegarse nos emitían una luz y nos decían, ¿es positivo o es negativo? Fantástico, ¿no? Yo lo detecté, si sale positivo me va a dar una lucecita y voy a poder encontrar, voy a poder decirle al paciente que es positivo. ¿A cuál? No lo sé, simplemente está. Pero entonces llega esa necesidad, ¿no? ¿Cómo evolucionó? Empezamos con el famoso Cobas de Roche, donde yo detectaba 16 y 18, que sigue siendo y aprobado por la FDA, se sigue utilizando de manera global. Es una técnica muy buena, pero ya empieza a tener algunas, pues no deficiencias, pero sí necesita otros estudios de apoyo para poder conocer más genotipos. Pero en este caso tenemos que está, por ejemplo, con Cobas detectábamos otros que no eran 16 y 18, pero ¿cuáles eran esos otros? Llega OncoClarity y dice, a ver, espérate, yo voy a detectar ahora otros genotipos más. Y después llega pues la PCR en tiempo real, ¿no? O la espectrometría de masas que nos permite detectar múltiples genotipos, 24, 36, 97, los que queramos, ¿no? Con la tecnología que ahora ya nos permite saber con más precisión, con más sensibilidad, porque a medida que pasan los años, las técnicas mejoran. ¿No? ¿Por qué? Porque los equipos, por los reactivos, por la capacitación del personal, un patólogo no puede tipificar viendo una célula al microscopio. Puede sugerir que hay una infección, pero no puede hacer esto. Esta tipificación se tiene que hacer en manos expertas o un personal totalmente capacitado que pueda hacer la interpretación. Y bueno, como ustedes se percatan, hemos pasado de tener un papiloma, o digo un papanicolau, o citología en base líquida, que ahora se utiliza mucho más. Y bueno, finalmente el propósito de la detección y tipificación del VPH sirve para estratificar el riesgo. ¿Desde qué perspectiva? Principalmente para el diagnóstico de infecciones del virus del papiloma de alto riesgo, ¿no? ¿Cuál es la importancia? 16, 18, 51, 31, ¿cómo? A ver, vamos. Clasificación de anomalías citológicas de bajo grado según el riesgo asociado al tipo de VPH. No es lo mismo tener una infección y no tener ninguna lesión a de pronto encontrar cuál es el riesgo dependiendo del tipo de VPH. La estratificación del riesgo por citología pues refleja de va a permitir nosotros conocer qué tipo de VPH de alto riesgo puede estar, ¿no? ¿Cómo lo podemos correlacionar?
Evaluación de una infección persistente, ¿no? Aquí es importante. Yo creo que una de las, hace poco tiempo que discutíamos con un grupo de investigadores de VPH es que ya estamos ahorita basándonos mucho en la parte de la persistencia del VPH. Más que del tipo, bueno, aunado al tipo, la persistencia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo yo puedo darle ese seguimiento a ese paciente para conocer en qué punto puede virar a ser una lesión? Entonces, estamos cambiando la estructura otra vez porque tenemos que encontrar por dónde darle a este virus, ¿no? Seguimiento después del tratamiento de una neoplasia intraepitelial de alto grado, ¿no? Es lo mismo y va muy de la mano con la evaluación de la infección persistente. El automuestreo también es algo que nos ha permitido hacer en zonas de bajos recursos para la detección de VPH. Y eso se ha hecho, tiene sus bemoles, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero la verdad es que eso nos ha permitido incrementar la vigilancia epidemiológica en zonas donde no es posible acceder. Y obviamente, pues la vigilancia epidemiológica a nivel regional, nacional, internacional y poder con eso tener una planificación sanitaria. Dentro de todas estas cosas y ventajas que tenemos, finalmente, ¿cómo lo podemos traducir en la clínica o con los resultados de los estudios? Bueno, cuando se combinan las pruebas citológicas y virales, la sensibilidad de detectar cualquier lesión es más del 90%, ¿no? Que a diferencia si lo hacemos individual, ¿no? Disminuye. Y se reduce el riesgo de lesiones precancerosas cervicales a 5 años a un nivel prácticamente nulo después de resultados negativos de una prueba en combinación con esta biología molecular. Entonces, si ustedes pueden observar, hay muchas ventajas. No estamos demeritando lo otro, al contrario, estamos sumando información, sumando una toma de decisión basada en evidencia, ¿no? Y bueno, ustedes conocen el algoritmo de manejo usando la combinación tanto de la citología cervical con la detección del DNA, del virus del papiloma. Y esta imagen yo creo que muchos de nosotros, ya el doctor la mencionaba un poco, acerca de los resultados obtenidos, qué pasa si de pronto sale una citología, qué tengo que hacer, le hago una rutina de seguimiento a los 3 años, si sale positiva, si salgo negativa, si sale un ASCUS con BPH, colposcopía. ¿Qué ocurre? Todo este algoritmo nos lo sabemos, lo hemos observado en más de una ocasión. Esto fue un algoritmo publicado en el 2004. ¿Qué ocurre en el 2017-2019? El algoritmo sigue siendo vigente. Es un mismo algoritmo que se ha aplicado incluso con experimentos en otras regiones, como en Japón, por ejemplo, como en Asia, en países desarrollados, y se ha encontrado que sigue siendo vigente. Pero ahora ya tenemos este algoritmo. Yo le hago un seguimiento, un tamizaje a la paciente, pero ahora ya involucro qué genotipo es. Ya me interesa conocer el genotipo que estoy encontrando. Me interesa saber qué relación hay con la citología, cómo puedo yo asociar ese genotipo con esa colposcopía, con esa lesión que pude encontrar con la colposcopía, ¿no? En apoyo con, por supuesto, los expertos en este tema, para darle seguimiento o que sea negativa y mandarla simplemente a un tamizaje de rutina cada cierto tiempo. Entonces, ¿sigue siendo vigente en los otros algoritmos? Claro que sí, solamente que ahora agregamos otro ingrediente para esta receta. Y bueno, tenemos retos y paradigmas. Bueno, y antes de decir, pues, nuevo paradigma, pues hay que utilizar la palabra de nuevo paradigma. ¿Y cuáles son esos nuevos paradigmas? Cada vez complicamos más esta historia porque estamos comprendiendo un poco más la biología. Creo que desconocemos más, pero conocemos más. Entonces, ya no es suficiente con saber qué genotipo, sino ahora conocer cómo es que se está quedando el DNA, cómo es que se está quedando ese material genético del virus en la célula, por qué en unas personas sí, por qué en otras no, por qué en una zona anatómica está, por qué en otra no, ¿no? Estando tan cerca. Y ya empezamos a hablar de otras áreas de la biología molecular, que son la proteómica. Ya nos interesa saber ahora proteínas como reguladoras, ¿no? Nos interesa conocer qué metabolitos producen esas células que están infectadas por VPH. Nos interesa conocer cuáles son los genes que se transcriben dependiendo de una característica en la paciente. Como decía el doctor, hay tantas características en los pacientes, por eso son pacientes, ¿no?
porque son únicos. Entonces empezamos a encontrar con toda esta parte de la más complicado del tema para entender hacia dónde va el tema de la biología molecular. Y pues los nuevos horizontes es continuar con las técnicas de alto rendimiento, como es secuenciación de nueva generación, que nos van a permitir conocer cómo el VPH se integra al genoma de nosotros, porque muchas veces ese VPH se queda con nosotros, se puede quedar años, ¿no? Vamos a poder hacer detección precisa de tipos de VPH en lesiones cervicales. Ojo con esto, vamos a dar seguimiento epidemiológico a los VPHs de alto y bajo riesgo. Eso ya se puede hacer y lo seguimos haciendo. Yo creo que todos los investigadores que estamos en esto estamos siguiendo la huella de este VPH, porque el seguimiento epidemiológico no puede parar. Todo el tiempo estamos cambiando. No es lo mismo estar en 1970 ahorita, es diferente. Además, vamos a poder conocer la distribución de tipos de VPH, porque no es lo mismo. Ahorita se ha encontrado que hay muchos genotipos de VPH del grupo B, de los beta, que son muy importantes también y que a veces no los detectamos porque no son parte del panel que usamos de tipificación. Y el descubrimiento, pues, de nuevos genotipos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué sigue? A lo mejor y no está en el panel, pero resulta que es muy importante, tiene una implicación biológica en el cáncer que no habíamos encontrado con otros genotipos que anteriormente estudiamos, ¿no? Y pues finalmente la vigilancia epidemiológica es algo que no puede parar, sigue siendo dentro de los nuevos horizontes. Esos horizontes nunca se van a ir. La vigilancia epidemiológica a nosotros, por ejemplo, nos ha permitido encontrar cómo la prevalencia, dependiendo de los alto y bajo grado, van cambiando. Hemos encontrado como un 31 es mucho más prevalente, como un 53, un 58, 51 en la población mexicana es mucho más frecuente que lo que pensábamos como un 16 o un 18, ¿no? Y además por los grupos etarios. No es lo mismo como tenemos de pronto un pico entre los 31, 36, 40, de pronto volvemos a tener otro pico por ahí de los 45, 41 y otra vez vuelve a descender. ¿Cómo se comporta tan diferente? Y por supuesto, no dejar de lado el encontrar genotipos virales en zonas específicas. No puedo mezclar cervix con vagina porque son dos sitios que tienen una estructura histológica diferente, incluso la función es distinta. Entonces, ¿por qué cambia? ¿Por qué uno sí, por qué uno no en el mismo paciente? ¿Por qué encuentro de pronto un BPH6 más frecuente en cervix que, por ejemplo, en surco coronal? ¿No? ¿Por qué esa diferencia si están tan cerca? Uno pensaría que podrían estar igual, pues no. Hay una gran diferencia y esto es importante. Esto nunca va a parar, siempre lo tenemos que seguirle esta huella al BPH. Y bueno, les agradezco su atención. Si alguien tiene dudas o preguntas, con mucho gusto me gustaría tratar de responderles. Muchas gracias a los dos, doctora Mercedes, doctor Gabriel. Le voy a agradecer, doctora, si deja de compartir su pantalla para poder dar cauce a las preguntas, ya que por cuestión de tiempo sí tenemos que ser breves y concisos en la contestación. Bueno, adicional de todo, tenemos muchos comentarios donde los felicitan a ambos, agradecen su ponencia y pasamos a la pregunta, a la primera de ellas que la establece Pablo Morales López, nos dice, ¿cuáles son los beneficios de la vacuna? Doctor Gabriel, doctora Mercedes, ¿quién quiere contestar? Si me permite, doctor Gabriel, me gustaría abonar un poquito sobre esta pregunta, que también hemos trabajado un poco con el tema de las vacunas. Beneficios son muchos, ¿no? Incluso hay muchos estudios que han demostrado hasta ahora que pacientes incluso que han sido positivos algún genotipo de VPH que está incluida en la vacuna, por supuesto, se lo pueden colocar porque eso hace que disminuya la carga viral. Eso se ha demostrado en los pacientes adultos. Y además permite que haya un aclaramiento o bueno, que se elimine más fácilmente ese VPH. No digo que en todos los pacientes, pero sí se ha demostrado en 2 o 3 artículos. Falta mucha información, pero en realidad es una gran ventaja, ¿no? Por supuesto, en los niños, justamente el espacio de poner las vacunas entre los 9 y los 12 años es justamente eso antes de que tengan contacto sexual para que pues evitemos que se infecten. Entonces es una gran ventaja. Muy bien. Relacionado a lo mismo, Catalina Gómez nos pregunta, ¿cuál es la edad
necesaria para ponerse vacuna de VPH en mujeres? ¿Me permiten? La vacunación, la más conveniente sería de los 9 a los 12 años y aunado al comentario de la doctora, en la práctica clínica, cuando hay pacientes que son virus de alto riesgo, como 16 o 31, se ve una mutación del virus gracias a la vacuna. Y esto en aproximadamente al término de un año, año y medio de haber terminado el esquema de vacunas. Cuando la paciente tiene una lesión de alto grado bueno, de alto grado y el virus de alto riesgo, sí, yo vacuno, no importa que tenga 40, 45 años la paciente, y sí se ve una mutación del virus y sí se ve la desaparición del subtipo 31, 36, 16, y se transforma a bajo riesgo, eso sí. Muy bien, relacionado con lo mismo, Antonio Luna Sánchez. ¿Qué tan efectiva es la aplicación de la vacuna en las niñas alrededor de los 10 años y en mayores de los 19 años de edad que han tenido varias parejas? Pues yo comentaría que no nada más en niñas, sino en niños, porque también la vacuna, sobre todo Gardasil, ya sea la tetravalente o la nonavalente, está indicada también para varones. O sea, vacunen. Ok. Antonio Luna Sánchez pregunta si todos los patólogos están capacitados para hacer la tipificación del virus. Doctora Mercedes, ¿qué nos dice? No, lo que les comentaba es que la tipificación se hace por técnicas de biología molecular. El patólogo tiene un ojo muy ya educado, tiene experiencia observando un tejido, pero con eso no podemos tipificar VPH, no podemos saber si es alto o bajo grado. Aquí un comentario particular. Obviamente por lo que nos expusieron, pues sabemos que es un problema de salud pública, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud para establecer guías clínicas, protocolos y una atención interdisciplinaria? Porque obviamente es un problema que aqueja a la población en México. ¿Ustedes saben de algún programa específico que tenga la Secretaría de Salud como responsable de la salud en México? La Secretaría sí hace estudios de biología molecular. De ello empezaron, como lo estuve mencionando, con captura de híbridos. Pero hay que recordar una cosa, y no me va a dejar mentir la doctora. Hay muchos laboratorios que hacen identificaciones de cadenas que pueden costar muy baratas y que a la larga lo único que nos hacen de identificación de 8 o 10 subtipos virales. Eh, no es una situación de, pues, de propaganda, doctora, pero pues las cadenas que se hacen, que hace la doctora, son cadenas de las más largas, de las más completas y sobre todo de las cadenas más importantes, sobre todo de alto riesgo. Entonces, no hay que dejar de hacer tipificaciones virales. Aunado un poquito a la respuesta del doctor Gabriel, hacer la tipificación es importante y es algo que se hace a nivel también público, pero otra cosa que se aplica como parte de, para evitar esto es la vacunación. De hecho, es la vacunación obligatoria entre los 9 y los 12 años, niños y niñas. Entonces, esto también es parte de, ¿no? Y además, pues tenemos la parte de citología a todos los pacientes en las instituciones públicas. Entonces, de que tenemos normas oficiales, que por supuesto estamos luchando con esto. El tema siempre va a ser una situación de recurso. Muy bien. Nos pregunta Catalina Gómez Álvarez. Si por favor decimos cuál es el esquema de vacunas del VPH. Bueno, antes existía Cervarix y Gardasil. Ahora, después de la pandemia, pues Cervarix se fue del mercado y únicamente se quedó Gardasil, tetravalente y nonavalente. Es 0, 2 y 6 meses. La Secretaría, perdón, o sea, no está ajustándose a los esquemas de vacunación, porque vacunan a los 0, 1 y 5 años.
y únicamente vacunan a las niñas, sobre todo en 5º año de primaria, que es cuando empiezan las campañas de vacunación. No vacunan a mujeres por arriba de los 12 años, pues ni modo, pues esas mujeres van a tener que comprar su vacuna en forma particular. Y pues bueno, también en caso de varones positivos a VPH de alto riesgo, es conveniente la vacunación definitivamente. Muy bien. También nos dice Bárbara, bueno, si se debe enviar a ginecología a la pareja cuando ambos tienen lesiones de VPH o algún otro profesional atiende al varón. Por supuesto, sí se tiene que enviar en la consulta privada. El 40% de mi consulta es varón. De hecho, he hecho los cursos de androscopía o penioscopía, porque nosotros como ginecólogos sí contamos con el colposcopio y el urólogo no lo cuenta. Ellos revisan con lupas y pues tomamos biopsias de pene, de escroto, de todos lados, y también hacemos tratamientos en caso de que tengan lesiones esofíticas y demás, y damos tratamientos uretrales y cosas de todo, bueno, de todo nivel, pero pues sí, debe de estar en manos de médico el varón también. En referencia a lo mismo, Antonio Luna dice si el paciente es masculino, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas más allá de las lesiones verrugosas? Bueno, las manifestaciones clínicas prácticamente ninguno, pero también no hay que dejar pasar desapercibido que así como el cáncer, como el virus de alto riesgo forma cáncer cervicuterino, también puede provocar cáncer de pene y cáncer de garganta. Entonces, por ejemplo, el día de hoy tuve un paciente que tenía lesiones en paladar. Entonces, siempre hay que preguntar las modalidades sexuales o la actividad sexual, cómo la lleva a cabo, para poder saber a dónde vamos a buscar. De acuerdo, para la doctora Mercedes Margarita Lozano, ¿por qué en unas células se queda el DNA y en otras no? Es una pregunta muy interesante, pero no sabemos con exactitud por qué. Pero tiene que ver mucho con la diferenciación de queratinocitos. Es decir, cómo es que las células en el tejido van migrando hacia el estrato superior para poder mantener esa replicación viral. Dependemos de la diferenciación, dependemos del genotipo viral, dependemos del sitio anatómico, del fenotipo que ocasiona el virus, de la respuesta inmunológica del paciente, del tratamiento que esté tomando. O sea, es una cuestión multifactorial y no hay una respuesta exacta en biología. Entonces, en eso estamos ahorita con hacer ahora, además de genotipificación, la secuenciación de alto rendimiento para saber en qué zona se queda el virus de papiloma y por qué se queda y bajo qué mecanismos. Alejandra Valadez, en torno a lo mismo, nos menciona, entonces tomaríamos la citología normalmente para enviar a un laboratorio de biología molecular o deberíamos de tomar la muestra de una manera diferente. De hecho, se toma igual, lo único es que el medio de transporte universal se pone, en una se coloca la citología que pues tiene alcohol, ¿no? Y la otra para enviarla con nosotros o con cualquier laboratorio que les dan a ustedes un medio de transporte viral para transportar y mantener estable la muestra. Pero la toma es la misma, o sea, es igual. Ahora, mi consejo es, si ustedes saben y sospechan que en el cervix hay una lesión, pero también quiere saber, porque tiene una lesión a lo mejor en vulva, tómenlas separadas y mándenlas a analizar separadas. No las junten, porque no vamos a saber de dónde, si hay un VPH no vamos a saber de dónde viene. ¿Sale? Lo importante es poder identificar con exactitud de dónde. Muy bien, pues ya dimos causa a las inquietudes y preguntas. Muchas felicitaciones para usted, doctora Mercedes, para usted, doctor Gabriel. Y invito a la doctora Mercedes a que nos dé su mensaje final o conclusión a la comunidad médica que nos escuchó. Bueno, pues ya se dieron cuenta que el virus del papiloma humano, igual que todos los virus, no son nada fieles. Entonces, yo los exhorto a que para la parte del conocimiento, siempre con sus pacientes, traten de ser muy claros, porque a veces el paciente no entiende por qué él tiene un VPH y por qué su pareja no. Es constante esta pregunta, el doctor Gabriel ya lo mencionó y también lo sé yo.
¿no? Son de las cosas que tenemos que aprender a dictarles a nuestros pacientes y educarles sobre todo con la parte sexual, ¿no? La sexualidad es única en el mundo y creo que cada quien practica la sexualidad de una manera tan diferente como el número de habitantes mayores que hay en el planeta, ¿no? Entonces, mi consejo es ese. Hay mucho que aprender todavía del VPH, hay muchísima información que no sabemos, pero la vigilancia epidemiológica empieza con nosotros en la clínica y continúa la línea con la citología, con el resultado, con el VPH, qué VPH hay, qué genotipo es y cómo explicarle a los pacientes, ¿no? Entonces, pues, dejo abierta mi información. Mis datos los tienen, igual cuando tengan alguna duda o una pregunta, también está el doctor Gabriel, que me conoce desde hace varios años, entonces con mucho gusto dejo abierto el canal para cualquier plática o duda que tenga. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor Gabriel, su comentario final, conclusión, por favor. Mi comentario final, que no dejemos de revisar al varón, y si no sabemos revisar, mandarlo con gente, o sea, mandarlo con gente que sí lo va a revisar, porque si no, de nada va a servir que le demos un tratamiento electroquirúrgico, una conización, amputarle el cuello a una mujer, si estamos dejando pasar desapercibido al varón. Y ahí va a ser el reservorio y va a ser el motivo de reincidencia, reinfecciones y demás. Entonces, si el varón no, o sea, es parte fundamental para que esta mujer o estas mujeres queden libres de este tipo de lesiones a la brevedad. Y pues en forma privada, no me va a dejar mentir la doctora Mercedes, en forma privada, los médicos, los ginecólogos, colposcopistas, oncólogos, patólogos, no tienen definitivamente la cultura de hacer tipificaciones virales para que con esto pueda hacer una situación pronóstica para el futuro de la pareja. De acuerdo, muchas gracias. Sí, yo creo que hoy quedó clara como evidencia, pues sí, que es una situación que nos atañe a los países en desarrollo, es una situación mundial, que requerimos las personas una mayor información, una educación, sobre todo cuando ya vivimos en pareja y convivimos en pareja, y sobre todo que, decía la doctora, debemos de tener un seguimiento epidemiológico sobre este padecimiento porque está evolucionando el virus, porque existen nuevas técnicas de restauración, de diagnóstico, de tratamiento, de terapias, vacunas. Entonces, bueno, pues creo que todos los profesionales de la salud debemos estar en esta comunicación, en este aprendizaje y, por supuesto, pues muy agradecidos por presentarnos este tema que sin duda alguna nos abre nuevas expectativas y nuevos conocimientos. Entonces, muchas gracias, felicidades por la ponencia, mucho agradecimiento al público que nos escuchó hoy, les agradecemos su valiosa participación y siempre bienvenidos, estamos a sus órdenes. Y a todos los que nos escucharon, agradecemos su valiosa participación. Les recordamos que este programa lo pueden volver a ver, tanto la doctora Mercedes como el doctor Gabriel, compartir con otros profesionales de la salud. En 2 horas más estará ya en nuestro canal de YouTube, Medical Legal Center. Buscan el programa de hoy y lo pueden compartir o revivir. Asimismo, síganos en redes sociales y los invitamos los lunes a Teoría del Caso, miércoles Masterclass y de lunes a viernes La Voz del Residente. También un programa para los futuros especialistas del país. Muchas gracias a todos. Buenas noches, doctora Mercedes, doctor Gabriel y a todos nuestros asistentes. Descansen. Hasta luego.